La bolsa de valores se está convirtiendo en un carrusel de volatilidad. Tenemos días muy negativos, muy rojos, con -5, -6, -10 y hay días extremadamente positivos. Por ejemplo, el 9 de abril, apenas esta semana, se convirtió en los días más positivos para muchas empresas y hubo crecimientos que no había visto yo en años, algunas con más del 10%, más 15% en un solo día. Y sé que hay muchas preguntas en el aire. ¿Qué se hace en estos casos de volatilidad? ¿Existen técnicas para manejar estos periodos, tanto aquellos que van a la baja y son prolongados durante varias semanas, incluso meses, o incluso cuando hay estos rebotes? Y a ver, establezcamos un poco de contexto para quien no está tan familiarizado y contemos la historia un poco más completa. Venimos de quizá unas cuantas semanas, incluso ya podríamos decir que un par de meses, donde hemos visto un periodo a la baja de manera general, aunque hay ciertos sectores que han caído y algunos que quizá no. Pero sí tenemos, por ejemplo, el sector tecnológico, que son empresas muy grandes, que se han situado de color rojo. Al que nunca le ha tocado un periodo a la baja en la bolsa, pues a lo mejor en este momento está diciendo qué es lo que está sucediendo, se van a ir a cero, estoy muy nervioso y hay muchas emociones. Caso contrario, quien ya ha experimentado este tipo de volatilidad, por supuesto que no nos encanta, por supuesto que sabemos que es un momento más complicado, que más quisiéramos que siempre fuera hacia arriba, pero bueno, se conoce un poco mejor tanto el mercado como las propias emociones. Hay una icónica frase que se le atribuye a este icónico inversionista, Warren Buffett: sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros sean temerosos. Traducido en palabras simples nos diría: cuando el mercado ha subido mucho y a lo mejor ya las empresas están sobrevaloradas o hay demasiada expectativa, demasiada euforia, él es más cauteloso. Y caso contrario, cuando los mercados han ido a la baja, quizá pueda haber algunas oportunidades, claro, observando qué es lo que está pasando en el entorno, pero ahí él puede ser un poquito más atrevido en ese momento. Otra frase interesante de Marx dice: las grandes fortunas se hacen cuando los mercados colapsan, no cuando están en euforia. Comentemos brevemente un caso que está relacionado, pero como este podría haber muchos ejemplos. Restaurante Chipotle, en su momento un restaurante que se estaba expandiendo, estaba teniendo crecimiento, estaba teniendo éxito. Pero hubo un momento que este restaurante experimentó una crisis porque hubo temas de salud, justamente que impedían que las personas fueran a restaurantes. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber restricciones, empiezan a cerrar sucursales, eso le pega a las ventas, le pega a las utilidades y por lo tanto al precio de su acción. Es un caso muy enfocado a Estados Unidos, pero fíjense el resultado que les pongo aquí. Las acciones durante ese periodo de esta empresa, de venir una empresa de mucho éxito con la acción a un precio incluso con tendencia al alza, caen más del 50% en cuestión de unos meses. Empiezan las caídas en noviembre a raíz de que cerró algunos restaurantes en Oregon y en Washington. Unas cuantas semanas después ya habían cerrado en 6 estados diferentes y entonces el precio de la acción había caído drásticamente. El inversor Bill Ackman, después de hacer su propio diagnóstico, su análisis, dijo: es buen momento para comprarlas. Y observen cómo se convirtió en una posición muy importante de su portafolio. Aquí tenemos este gráfico donde cada uno de los colores representa una acción diferente. Hay algunas que las tienen posiciones del 5%, 6%, 9%, pero tiene 3 muy importantes y en el caso de Chipotle representaba el 18.4%. Obviamente hubo riesgos ahí, riesgos notorios, importantes. ¿Qué pasaba si esta situación continuaba, si no revertían el modelo de negocio, las circunstancias de salud, o si eso prevalecía durante muchos años? Probablemente esa acción pudo haber caído más o incluso una acción se puede llegar a ir a cero si se va a la bancarrota, cierra completamente. Vamos a ver la historia. Creo que con este gráfico la historia se cuenta sola. La compra de Bill Ackman, que llega justo cerca del 2016, 2017, y años más tarde tuvo un rendimiento, un crecimiento del más del 460%, es decir, cerca de multiplicar por 5 el valor de su patrimonio asociado a esta emisora. Un error frecuente en época de caídas es cuando se vende por pánico. Si hay estrategias donde te puedes salir, puedes diversificar, te puedes reducir tu exposición a algún activo que ya crees que no debes de estar ahí, pero siempre con un análisis, un diagnóstico y no solamente por pánico. Y otro punto es que, por lo general, la mayoría de inversionistas, la bolsa de valores es una estrategia de largo plazo y tiene mucho sentido. Si entras a este mundo de la bolsa de valores pensando en hacerte rico rápidamente, decir es que voy a duplicar, a triplicar mi dinero, cuál es la próxima acción que está a punto de explotar y crecer mucho, pues al final hay que recordar que estás invirtiendo en empresas y el tamaño, el valor de una empresa no se suele duplicar de la noche a la mañana. Decir, oye, voy a invertir en Apple, en Microsoft y entonces espero que en un mes Apple y Microsoft valgan el doble, pues es muy complicado
complicado que estas empresas dupliquen todo, ¿no? Su producción, sus ventas, sus utilidades. Pero bueno, regresemos al punto actual. ¿Qué hay ahora? ¿Optimismo? ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viendo todos estos movimientos? Vamos a revisarlo, pero no sin antes recordarte que este video es parte de un curso gratuito que tenemos publicado en el canal que se llama Curso Bolsa de Valores Gratis. Para que haya más clases y este curso permanezca durante mucho tiempo, pedimos un reto de manitas arriba. Cada video en la semana de publicación debe tener al menos 1000 manitas arriba y al menos 100 comentarios de personas diferentes para que continúe. ¿Y dónde encuentras el curso? En el canal El Lago de los Business. Te vas a la pestaña de cursos y tenemos dos, uno de la bolsa de valores gratuito y también el de CETES directo también gratuito. Este video se va a poner muy bueno, hay muchos datos, mucha evidencia, muchos estudios, pónganse cómodos. Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Como ya lo hemos comentado en otros videos, existen diferentes métricas, indicadores, por ejemplo, este índice del miedo y la avaricia, que es una especie de termómetro que nos dice si en general el mercado en este momento está haciendo una actitud más de miedo por altas caídas, volatilidad, el entorno que está sucediendo, o al contrario, cuando está del otro lado es más avaricia, es decir, más euforia. Aquí tenemos otro indicador llamado VIX que está relacionado a la volatilidad y vemos niveles donde se mantiene constante, pero también vemos algunos picos muy particular. Fíjate las fechas a ver si te suena. 2008, 2009, tenemos el caso del 2020 y actualmente el 2025 como puntos altos. Claro, son épocas de volatilidad, la crisis del 2009, la pandemia 2020-21 y ahora 2025 con todo lo que se está viviendo en los aranceles. No es una regla perfecta, pero mira, aquí tengo gráficamente en la parte de arriba el movimiento del VIX y vemos justamente los puntos altos que ya te mencionaba y abajo tenemos el comportamiento del Standard & Poor's 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Si alguien solamente invirtiera en ese punto, o sea, de que no va hacer una inversión de manera recurrente, que es un tema de ir promediando y es otro tipo de estrategias, y solamente invirtiera cuando el punto del VIX está alto, pues ¿qué pasa si se materializan eventos complicados como la crisis del 2009? Pues justamente viene una caída que fíjate, después se recuperó. Inclusive si hubieras invertido en ese momento, después la historia se contó sola y el crecimiento fue interesante. Mismo caso en la pandemia. Llega la pandemia y una corrección relevante, pero también después hubo un crecimiento. Y el punto al que quiero llegar es que esta no es la primera vez que sucede una época de caídas y es más, hubo una muy parecida que quizá no te venga tanto a la mente, digo, algunos sí, en el 2018. En el 2018 sucedió, quizá no con la misma magnitud, pero también una especie de guerra comercial entre Estados Unidos y China que también causó una caída en los mercados. Como dato curioso, después se llegaron a ciertos acuerdos, sí hubo cosas que prevalecieron, pero muchas veces las crisis no son para toda la vida. Si nos vamos a la del 2000, a la del 2008, a la del 2020, pues tienen un periodo. Y fíjate, esto es muy curioso. Yo desde que invierto en bolsa, desde hace muchos años, casi todos los años hay noticias, hay eventos que causan cierto nerviosismo y que si tú estás muy atento a esos eventos, incluso qué puede pasar que digas, no es buen momento para invertir este año, pero el que sigue tampoco y el que sigue y el que sigue. Vamos a ver un ejemplo. Quiero que observes este gráfico de los últimos 25 años. Oye, muy cercano al 2000, que de hecho duró 3 años esa crisis, la crisis de la burbuja.com. Luego, unos años más tarde, el efecto del 11 de septiembre, 2008, la crisis subprime, 2013, crisis en Grecia y España, luego el fenómeno del Brexit, luego se tuvo la pandemia, el tema de la inflación, mucho más reciente del 2023, el tema de Rusia. Y sí, en esos momentos ha habido volatilidad, ha habido caídas, pero fíjate esta perspectiva de largo plazo. Es muy diferente si vemos la tendencia de muchos años a ver solamente, oye, ¿qué pasó en estos cuantos meses? ¿Qué pasó cuando sucedieron estos eventos? Entonces, hay muchas técnicas, hay técnicas incluso en momentos de entradas en estas volatilidades, de salidas, hay muchas maneras de gestionar el riesgo. Hay ciertos inversionistas como yo que en momentos de caídas pues también buscamos ciertas oportunidades. Y la siguiente lámina estoy seguro que te va a encantar. Oye, ¿y cuánto duran por lo general estas épocas de caída? ¿Duran unas cuantas semanas? ¿Duran unos cuantos meses? ¿Duran muchos años? Y aquí lo tienen, pero lo primero a aclarar es que el pasado no es garantía del futuro. Recuerden que esa es una máxima de este tipo de inversiones, no quiere decir que así se va a comportar necesariamente en esta ocasión, en alguna futura, pero aquí tenemos diferentes inicios y finales de este tipo de ciclos a la baja y vemos algunos que pueden durar un mes, otros que duran 3 meses, otros que duran 17, 20 meses y vemos la magnitud de las caídas. Hay algunas que son del 20, 27, 30 y tantos, que justo han sido varios de estos periodos de volatilidad que veíamos a la baja, pero bueno, con perspectiva de largo plazo el panorama ha sido diferente. Y este gráfico también me gusta mucho y es muy ilustrativo, nos da a conocer más la historia.
Aquí tenemos un gráfico, un histograma donde se van acumulando estos cuadros y cada uno de estos pequeños cuadritos representa un año. Ahí puedes ver 1992, 2021, 2013. Y se van acomodando de los años negativos a los positivos, del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30% de rendimiento y así tanto en positivo como en negativo. Si ponemos esa línea a la mitad, podemos ver que más años son positivos. 97 años de toda esta muestra son positivos y ha habido 54 negativos. O sea, sí existen muchos años negativos en bolsa, pero también existen muchos más positivos, al menos en la historia. ¿Qué es lo más común que suceda? Lo más común en la historia es que el rendimiento oscile entre un 10 y un 20%, seguido por del 0 al 10%, y luego tenemos aquellos años negativos, pero no tanto, del 0 al menos 10. Y aquí está la historia. Este gráfico creo que nos da mucha idea de cómo se ha comportado. Oye, y hay años donde la caída sea muy fuerte, de un menos 30, de un menos 40, o al revés, de crecimientos muy fuertes, de más 30, más 40. Sí, pero esos son los casos de los extremos. Cuando es muy positivo o cuando es muy negativo. Seguramente son años o de crisis, y también los muy positivos, algunas ocasiones, y he visto esta tendencia, es de los años de recuperación, ya que se aclara el panorama de la crisis, vienen recuperaciones bien interesantes. Ahora, este gráfico también, insisto, es un poco de entender la historia. Es acerca de los periodos de acumulación, es decir, cuando hay varios años positivos de manera consecutiva. Podemos ver justo cómo hay periodos que pueden durar 3, 5, 10 años y van creciendo y luego llega una corrección y luego puede haber otra acumulación. Pero bueno, nuevamente tenemos aquí la tendencia a largo plazo y estos gráficos, digamos, de color azul es este periodo de acumulación. Por eso algo que para mí es importante es conocer la historia, los promedios. Yo no tengo una euforia desmedida y un sobreentusiasmo cuando veo un año de un más 23, de un más 26. Qué bueno que los hay y qué bueno que he estado invertido en esos años en bolsa, pero tampoco tengo pánico cuando veo un menos 14, un menos 18, porque yo lo tomo sobre todo, por ejemplo, este tipo de estrategias, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100, que son portafolios, yo lo suelo tomar en mi caso particular para perspectivas de muchos años. Por ejemplo, yo invierto en el S&P 500 para mi retiro. Cuando compro acciones individuales, también suelen ser para periodos largos, ahí la estrategia es un poco diferente, ahí sí creo que hay momentos más estratégicos de entrada, de salida, pero para ETFs, para la gestión de mi plan personal de retiro, pues muchas veces mi perspectiva es largo placista. Otro ejemplo de ETF que tengo para mi retiro, por ejemplo, el Nasdaq 100, que el promedio de todo este periodo que estás viendo, estamos hablando de poco menos del 15%, con sus años muy buenos, pero también su época de volatilidad. Y en esta época de caída sigo comprando, voy promediando, sigo siendo constante, nunca paro, más bien, incluso a veces luego con más fuerza para cuando llegue el momento de la recuperación. Muchas veces nadie sabe en qué momento va a dejar de caer porque van saliendo datos nuevos, como ahorita el tema de los aranceles, que de repente hay recuperaciones, luego otra vez correcciones y está saliendo mucha información, pues yo voy promediando en ese momento. Que de hecho, por ejemplo, hablando de inversiones de largo plazo para el retiro, acuérdate que puedes agendar una consultoría directamente aquí con nosotros. Aquí te dejo la liga donde puedes coger un día, una hora, son personalizadas y se te explica con mucho detalle cómo funcionan los planes personales de retiro, que puedes hacerlo como yo o como algunas otras estrategias, porque hay muchas en los planes de retiro, pueden tener exposición al S&P 500, al Nasdaq y otras estrategias más conservadoras. A lo mejor hay quien dice, a mí no me interesa este tipo de estrategias en este momento y quiero algo mucho más estable. Hay alternativas para diferentes perfiles y aquí puedes agendar tu consultoría gratuita. Y entonces, ¿se puede responder esta pregunta? ¿Cómo sé cuál es el mejor momento para invertir? A ver, si lo que estabas buscando es una fecha exacta, el mejor momento es exactamente el 10 de junio de tal año, la respuesta no funciona así. Por un lado, depende mucho de ti, de tu perfil, de si estás buscando invertir a largo plazo, estás buscando más de corto, si puedes tolerar esta volatilidad o estás buscando algo más estable o más bien una combinación, una parte en un lado, una parte en otro. Segundo, la información va cambiando, van saliendo cosas nuevas ajenas a tu análisis de las empresas. Una cosa es analizar las empresas o el paquete de empresas que quieres comprar, pero van saliendo noticias macroeconómicas, políticas, sociales, geopolíticas que van cambiando el panorama. Por ejemplo, está el tema de los aranceles, que eso hizo que hubiera una caída importante y luego se anunció una pausa relativa de 90 días en los aranceles. ¿Y qué pasó un día después de esta pausa relativa? Porque sí prevalecieron ciertas tarifas del 10% para muchos países, pero relajó muchas otras que tenían algunos países tarifas del 20, del 30, del 40, se anuncia una pausa. Justo cuando la anuncia, viene un crecimiento bien importante en muchas empresas. Microsoft más 9, el S&P 500 también un poquito abajo del 9, Apple más 14, Google más 8, Nvidia más 18,
Nasdaq más 9.56. Y habrá quien dice, sí, pero yo ya llevaba unos meses atrás, entonces viví una caída y esto simplemente es una recuperación. Sí, también, pero bueno, al final del día es parte del comportamiento. Y hay muchas técnicas intermedias. Yo, por ejemplo, en estas caídas he ido comprando poco a poco con cierta estrategia, soy observador de lo que pasa en los mercados, pero vaya crecimiento que se vivió el 9 de abril en particular. Pero sin olvidar que venimos justamente de 2-3 meses complicados, entonces no es lo mismo ver la visión de un solo día que de los últimos 3 meses o, como vimos, la visión de largo plazo de muchos años. Entonces cautela ahí, tampoco se tiene que tener una euforia desmedida por un solo día. Nvidia este 9 de abril cerca del 10 y tantos, creo que llegó hasta el 18% inclusive, pero eso sí, es una pequeña recuperación de lo que se venía arrastrando en el acumulado del año. Y así se vivió el 9 de abril con la pausa a las tarifas por 90 días, fíjate, todo pintado de verde. Creo que aquí identifico 2-3 cuadritos de este mapa de calor de rojo, pero vemos más 10, más 15, más 22, más 15 Apple, más 18 Nvidia, más 10.13 Microsoft. Este cuadro, verlo así de verde y con esos porcentajes es algo muy atípico. De hecho, déjame decirte que ese día en particular se convirtió como uno de los mejores de la historia de la bolsa. Entra dentro del top 10 mejores días en la bolsa de valores. Y esto es también evidencia de que hay días muy buenos, de más 10, de más 11, de más 12, de más 16. Son muy atípicos, pero ¿qué pasa si alguien tuvo pánico antes de que salgan estas noticias de recuperación? Pues se va a perder justamente esta recuperación importante. Imagínate en un día ganar lo que se gana casi en un año en CETES o casi lo que se gana en un año completo en NUM. Pero bueno, no podemos cantar victoria por un solo día. Han salido nuevas noticias y va a haber mucho panorama a estar observando en estos momentos por todo este tema de la guerra comercial, de las tarifas, cómo reaccionan los otros países. Por ejemplo, tan solo un día después de estas alzas tan importantes, pues el mercado estuvo un poco más pintado de rojo, quizá no borrando la alza tan importante que se tuvo, pero sí tuvimos una corrección y creo que esto va a ser normal durante estas semanas. Y si bien hay estrategias más avanzadas, cada quien aquí puede implementar sus propios métodos. Una que a mí me ha funcionado dentro de otras estrategias que también utilizo es la constancia. El ser constante desde hace muchos años, el ir promediando, no es lo mismo que alguien que empezó en la bolsa hace 3 semanas y entonces ahorita está preocupado por la corrección, alguien que a lo mejor ya lleva muchos años siendo constante, en épocas de caída sigue comprando, en ese momento donde hay crisis, hay mucho nerviosismo, como le decía el señor Warren Buffett, pues seguir siendo constante y ver esta tendencia es muy diferente en el largo plazo porque al final pues, se van aprovechando los diferentes momentos. Esto, por ejemplo, es lo que yo hago con los planes personales de retiro. Con mi plan de retiro voy siendo muy constante. En las caídas a mí me siguen cargando directamente en la cuenta y voy avanzando poco a poco y así con una perspectiva de largo plazo. Faltan muchos años para mi retiro. Y para este tipo de estrategias en particular, a mí me ayuda que está automatizado. Ni siquiera es de, está en caída, a ver si quiero invertir. A mí van y me cargan directamente en la cuenta y se manda al plan de retiro. Y ya para el tema de la compra de acciones individuales, ahí sí tengo que mandar el recurso y hacer mi propia compra. Y es más, acuérdense que por ejemplo los planes de retiro deducibles no solamente es lo que esté paseando en el mercado, además al hacerlo deducible puedes aspirar a un saldo a favor, que el SAT te regrese impuestos en la declaración del mes de abril y bueno, ahí es aprovechar, hay volatil en la bolsa, pero también se está recibiendo este beneficio en el corto plazo. Y de ese modo se tenga la visión de largo plazo, se aprovechen algunas oportunidades y tenga los beneficios fiscales. Habrá que estar muy atento en lo que pasa en las próximas semanas, los próximos 90 días, pero te digo, hay una visión de qué está pasando en los mercados y también es otra complementaria con tu estrategia de largo plazo. Me encantaría leerte qué es lo que opinas, cómo ves toda esta información, fueron muchos gráficos, estudios, muchas metodologías, qué es lo que te quedas de este video, compártemelo para que lleguemos a la meta de 1000 manitas arriba y 100 comentarios de personas diferentes. E insisto, para todos los que quieran la consultoría, nuevamente aquí te pongo la liga, también va a estar en el primer comentario y bueno, nos vemos el próximo sábado de bolsa porque estos sábados regresan con todo, tuvimos ahí una ligera pausa, pero regresamos siempre y cuando se cumpla con el reto acordado. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.